Bueno, vamos ahora a la práctica número 5, que primero vamos a hacer la demostración como con base en las anteriores. Bueno, pretendemos eh, manejar el archivo relay.php, que es donde estamos emulando al Tectuino que siempre estamos monitoreando, siempre estamos como refrescando ahorita aquí la página, ¿sí? Y siempre nos está dando el valor de uno. Mientras esté consultando el Tectuino, siempre va a estar recibiendo uno. Pero cuando en vez de relay nosotros hacemos el archivo que ya hicimos en las prácticas anteriores de cambiar el valor a cero, la variable valor igual a cero, en el archivo php cambia dato. En este momento, cuando hacemos la solicitud para cambiar el dato, pues cambia el dato. ¿Cómo lo observamos? El Tectuino que va a estar consultando, en el momento que consulta y ya haya hecho esa modificación, le damos clic aquí, consultar, y observamos que ya hizo la modificación. Pero ojo, ya sabemos, el Tectuino que al detectar, ya es cero, ya toma una decisión de, por ejemplo, encender luces o apagarlas o encender una alarma, eh, porque ya detectó un cero. En el momento que vuelvo a consultar, observamos que en automático vuelve a uno. Entonces simplemente es cada vez que alguien este, alguno de los clientes manda al archivo cambiadato.php el valor de cero, en ese momento, como Tectuino siempre está consultando a relay.php, entonces la primera consulta me va a regalar un cero y posteriormente me quedo consultando y ya es uno, 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 uno. Entonces solo en el momento en que se hace el cambio de dato a través de la aplicación móvil, por ejemplo del botón, entonces la única diferencia es en esta práctica 5 es que ya no enviamos el valor uno, sino nada más enviamos el valor cero. Entonces podemos pensar en una aplicación de un solo botón. Cuando oprima el botón que mande el cero, entonces cuando ya esté consultando, pues se va a encender la alarma y entonces eh, durante un tiempo que determine el mismo Tectuino o el mismo microcontrolador. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la codificación de esto? Fíjense, lo único, el código para cambio de datos sigue siendo igual que el anterior. Lo único que vamos a modificar es el código en el archivo relay PHP. Bueno, ya tenemos el código aquí, de hecho aquí está relay.php. Eh, Primero quisiera decir que bueno, en este código vamos a manejar dos métodos, que son dos funciones. Utilizamos la instrucción function de en PHP para declarar una función que le denominamos, puede ser cualquier nombre, escritura, write, que le denominamos write.txt, y la otra función lee.txt, imprime. Bueno, aquí creo que tenemos una diapositiva, bueno, la anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese no es el código. em, lo que se hace aquí es el Tectuino siempre consulta, ¿verdad? A relay.php, pero acuérdense que relay.php lee el archivo de datos y en el otro eh, hay una eh, hay un PHP que se llama cambia dato, que cuando alguien
otro cliente accesa de manera remota a este archivo, a la ejecución del archivo, pues hace su función de este archivo es hacer cambiar el dato en el archivo dato.txt, que también podemos ver que puede ser a través de una aplicación móvil, ¿no? De accesar a cambia dato. Entonces la aplicación móvil accesa a cambia dato, a modificar cambia dato a dato.txt, y cuando consulta el Tectuino, que es el hardware, que es el que está monitoreando a Relay, y Relay lo que hace es leer de dato.txt, que fue modificado por cambia dato, que fue solicitado por la aplicación móvil. Eh, bueno, pues es eso, ¿no? Ya hemos explicado lo de la aplicación móvil. Y bueno, aquí ya cuando más adelante vamos a utilizar el Tectuino, pues donde dice emulador Tectuino, bueno, es todo esto lo que va a hacer el microcontrolador a través del ESP8266, y que una de las ventajas de utilizar este micro pues es de ultra baja energía. Vamos a ahorrar muchísima energía y para lo que realmente se necesita. Esa es una de las grandes aportaciones, el trabajar con este tipo de microcontroladores. Además de tener pues más puertos de ADC, en vez de utilizar directamente solo el ESP8266, que normalmente en las versiones muy sencillas trae un solo convertidor analógico digital. Bueno, regresamos otra vez entonces a explicar las dos funciones. La función 1 es lo que explicábamos en la práctica 2. Si recordamos en la práctica 2, bueno, pues es leer el archivo dato.txt, pues es eso, pero ahora lo manejamos como una función para hacer llamada aquí, y el texto obtenido que imprimíamos, y con la función echo, la instrucción echo de PHP, en vez de imprimirlo, lo que lee del archivo lo vamos a meter a la variable z. Ahorita explicamos. ¿Y qué es? Pues es exactamente ¿qué es el código del PHP? Es lo mismo que la práctica 2. Declaramos el nombre del archivo dato.txt en, eh, en la variable file, llamada file, y utilizamos un puntero, que es una variable tipo puntero para el archivo. eh, bueno, digo tipo, pero no, realmente no sé si hay tipos. Entiendo que nada más en términos generales se manejan de 32 bits, pero bueno, no es el tema, y ahorita no tengo la mano el manual. El fopen es precisamente una función que abre el archivo determinado por file, que es dato.txt, en modo lectura, para leer este archivo, ¿sí? Desde el puntero que arranca desde la posición 0 a los primeros 20 caracteres, y lo almacena en la variable cadena. Entonces, al leer el archivo dato txt, que es el que tenemos también en, en el mismo archivo, aquí está dato txt. Pues ¿qué tiene este dato txt? Pues lo único que tiene pues es este texto, ¿no? Entonces ya tenemos dato txt, es este texto. Entonces lo único que va a hacer esta parte del método pues es almacenar esta cadena. A ver, me regreso que está un poco lento. Esta cadena se va a copiar, o esa cadena de texto se va a copiar en la variable cadena, que es lo que dice ahí: lo que leas del archivo que está del puntero que apunta al inicio del archivo llamado dato.txt, se guarda en cadena, ¿no? Y esa retorna. ¿Por qué retorna? Porque es llamada esta función. Al momento de ser llamada, pues retorna lo que leemos del archivo. Entonces,
Eh, Aquí le tenemos al inicio como, este es como mi código principal, el código main, y esos son mis métodos, ¿no? Entonces a partir de aquí, pues son métodos, ¿no? Bueno, nada más tengo dos. ¿Qué es lo que hace? El archivo que leemos de dato txt se almacena en la variable z, ¿no? Y aquí nada más comparamos que si la variable z, o sea, el archivo, es el texto, la cadena que se leyó del archivo, es igual a relay guión bajo 1 2.0, pues que me imprima. Bueno, aquí pudimos haber escrito estos dos, aquí como pues lo mismo, ¿no? Pero que me escriba ahora un 1, lo que estaba en dato txt que tiene 0, dice si es 0, ahora cámbialo a 1. Pero recordemos que cuando entra por primera vez en una consulta, si ya fue modificado a 0 por cambia dato, entonces cuando entra por primera vez, pues sí va a tener el 0, si es que ya está modificado a 0. Entonces lo único que hace es regresarle, informarle al cliente pues que hay un 0, que es lo que explicábamos hace ratito, con decir, el cliente está leyendo, está leyendo, está leyendo, pero si ya hay un momento en que llega, le manda un 0, que es el botonazo de la aplicación móvil, entonces ya se modificó, y en la primera consulta que se haga, aquí, pues ya fue 0, ya le informó, pero en este momento, como ya lo mandó, ya quedó registrado aquí, pero cuando vuelva a hacer una consulta, ya ese ya está en 1 en ese momento, ¿no? Entonces cuando hago una consulta, pues ya está en 1. ¿Cómo le hizo? Pues bueno, eh, precisamente mandó el eco y aquí ya me cambió a 1. De lo contrario, si cuando hace una consulta no es igual a 0, o sea, cuando está comparando aquí, entonces else, ¿va? Dice if, else, ¿no? De lo contrario, entonces simplemente imprime lo que tiene, ya sabemos que tiene un 1, ¿no? Si no es 0, pues entonces imprime un 1, entonces imprime 1, que es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces imprime 1, imprime 1. Pero, bueno, nada más nos falta explicar la función de write, pues lo mismo que en la práctica 3. En la práctica 3 cuando se crea el archivo cambia dato, pues ahí copiamos eso, nada más que ahora aquí le agregamos a que en vez de obtener con el get lo que recibe, aquí ya estamos forzando nada más a que sea, pusimos una variable llamada a, se coloca un 1, de ahí toda la práctica 3, declaro, nombro a la variable file como al archivo que vamos a abrir, pero aquí, igual que en el 3, el puntero del archivo abre el archivo, pero con la opción de escribir. ¿Qué voy a escribir? Un texto, dice write, fwrite, a partir del puntero, el texto llamado relay 1, guión bajo 1 o 2 puntos, y además concatenamos porque es de manera secuencial. Cuando ya hizo el puntero, ya se queda en la secuencia del puntero de los caracteres que imprimió. ¿Qué es lo que sigue? Lo que dice escribe, ahora consecuentemente el valor de la variable a, que es un 1, entonces ya lo forzo a hacer 1 y cierro el archivo. Y eso es todo, ¿no? Entonces aquí en términos generales dice el write lo que hace es cambiar a 1. Entonces por eso pues hace eso, ¿no? Entonces aquí cada vez que hace esa consulta al archivo relay PHP, pues entonces ya nos da opción para crear un botón, a lo mejor un solo botón, en donde mandemos el valor igual a 0. Cuando oprimimos el botón, ya podemos hacer un diseño como esto, ¿no? De que cuando nosotros oprimamos eh, el botón, pues haga ese cambio, mande un 0, ¿no? Esa es la única función que haría
la práctica 5 y el botón en este caso, ¿no?